el sábado en la mañana nos juntamos en Tu Plaza ADN, una plaza en la que conversamos, compartimos y colaboramos. En esta plaza te contamos buenas ideas, historias de confianza y cooperación que nos ayudan a encontrar soluciones para hoy, cuidando el mañana. Junto a Lucía López, encontrémonos en Tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. ¿Cómo están? Muy buenos días a quienes nos acompañan y se suman cada sábado a esta hora a las 9 de la mañana en Plaza ADN. Un lugar donde nos juntamos a conversar de cooperación, de colaboración, de conocer ideas de otros que han logrado resolver problemas de comunidades. Y esta cooperación a todo nivel, desde cooperación entre personas, entre vecinos, de hecho de eso vamos a estar conversando hoy día, entre comunidades, entre países. Y por supuesto compartimos aquí historias, pero siempre la invitación es a que ustedes también nos compartan la vuestra, búsquenos en las redes sociales, mándenos WhatsApp al WhatsApp de ADN, porque siempre vamos a estar disponibles para que efectivamente contemos lo que ustedes están haciendo en alguna parte del país. ¿De qué vamos a conversar hoy día? Vamos a estar conversando de la participación política de los jóvenes, de la participación pública en realidad más que política. No solamente es relacionado con lo que tiene que ver con participación en partidos políticos, en elecciones, no, o en votaciones, sino que también en aquellos espacios donde se produce diálogo que está abierto a quienes... Básicamente, yo lo decía la semana pasada en un micro que estaba rotando en la radio, los jóvenes no son solo el futuro, son también el presente, pero sobre todo las decisiones que se tomen hoy día les van a afectar directamente a sus proyectos de vida. Entonces, por eso es tan importante que haya espacios donde los adolescentes jóvenes, donde los niños y niñas también puedan participar, y vamos a estar conversando de eso a propósito de un par de jóvenes que estuvo la semana pasada en el Congreso Jóvenes Futuro. ¿De qué se habló? ¿Cuáles son los temas en los que es importante hoy día poner atención y que son desafiantes para quienes van a ser los líderes del futuro, para quienes están construyendo ese futuro? Lo vamos a estar revisando en el capítulo de hoy, así que también una invitación a estar atentos y atentas a padres, cuidadores, a quienes sea que tienen jóvenes cerca, porque también se relaciona precisamente con esa gente a la que queremos mucho y de la que estamos preocupados también respecto del mundo que vamos a entregar o vamos a dejarles. Y por otro lado vamos a hablar de la organización de los vecinos y vecinas, yo decía, personas que están transformando sus lugares, sus comunidades, sus barrios, y que la semana pasada fueron reconocidas además por el gobierno de Chile en una política que se inicia hace un par de décadas cuando se decide instaurar el Día de la Dirigencia Social, pero que se consolida con la creación de un premio a quienes están haciendo transformaciones, que es un premio además que se otorga con la votación de los barrios, de las propias comunidades que postulan a sus dirigencias, y vamos a estar conversando de eso precisamente en este primer bloque con el que abrimos este capítulo de Plaza ADN. Escuchas Plaza ADN, solo ideas que transforman. Bueno, y efectivamente estamos aquí con dos invitados, porque el pasado 7 de agosto se conmemoró el Día de la Dirigencia Social y se entregó el premio anual a la dirigencia social y comunitaria. 7 premiados y premiadas, 7 menciones honrosas, y sobre eso nos va a contar el subdirector de la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, don Nicolás Hurtado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Y también está con nosotros Valeria Bustos Arriagada, que es una de las premiadas. Valeria, quien recibió el premio a la transformación desde el territorio. Felicitaciones, Valeria, primero que todo. Muchas gracias. No, y gracias a ambos por estar acá para conversar de la importancia que tiene precisamente la organización comunitaria y quienes lideran y las transformaciones que se pueden conseguir. Primero, ¿cuál es el rol que cumplen las y los dirigentes sociales, Nicolás? Mira, esto lo hemos dicho harto tiempo, mi equipo a veces me reclama por esto, pero yo siempre hago este juego de imaginémonos la posibilidad de que no tengamos dirigentes sociales finalmente, como para hacer un contrafactual. Perfecto. No existen dirigentes sociales, no hay organizaciones. Las municipalidades, los gobiernos no tendrían cómo llegar a las vecinas específicamente porque son unos tremendos intermediadores con los cuales podemos realizar políticas públicas, podemos ayudarles en las cosas que requieren, por supuesto, pero entonces no habría forma. Entonces, ¿qué son las dirigencias sociales? Son personas que están abocadas, dirigentes que están entregados
su vida finalmente, hacen sacrificios personales por entregarse al prójimo, por entregarse a sus comunidades, a las familias que corresponden a sus territorios, a las juntas de vecinos, por ejemplo. Entonces son personas que entregan todo de sí por otros. Y yo creo que eso es una cosa muy bella, sobre todo porque no existe una remuneración, no existe una retribución monetaria. Acá hay más bien una entrega que ellos realizan por sus propias comunidades y que evidentemente terminan siendo una pieza clave en el engranaje social y político de los países. Se articulan, se organizan en torno a una persona que no sé cómo surgen las dirigencias sociales, pero probablemente todos o muchos hemos tenido la suerte de compartir en un espacio donde hay un vecino o vecina que es el que coordina todo lo que no podemos hacer nosotros y que efectivamente tiene el contacto directo porque ha trabajado, porque lo ha buscado, por ejemplo, con quienes distribuyen la seguridad en un municipio o con quienes ponen las luminarias en un municipio y le ha ido transformando la vida a un territorio, y ese es el caso tuyo, Valeria. ¿Cómo es que tú naces como a la dirigencia social? ¿Cómo nace esa motivación en ti? Creo que nació junto conmigo. Cuando me preguntan cuándo partí, en el colegio, en la básica. ¿Por qué? ¿Qué hacías ahí? Reciente curso. Perfecto. Partí en eso, me acuerdo después, bueno, las comunidades cristianas, yo llego, digamos, lo social a través de la Iglesia Católica. Después la Universidad Dirigente Estudiantil y nada, pues como que siempre me toca. Y no me candidateo, no, yo calladita y de repente, oye, pero podría ser tuyo. No. ¿Tú crees que calladita? ¿Tú crees que la gente no nota tu...? ¿Cómo es que, por qué crees tú que la gente te elige o termina siendo líder de un grupo? La pregunta del millón, no tengo idea cómo me metí en esto, no sé. Y ahora, ¿cómo te salís? O sea, de repente lleváis años en esto, años. O sea, cuando te digo años, yo tengo 57 y llevo 45 años en esto. Pero también podrías decir que no, cuando te propones. Pero si siempre digo que no. Y después termina, bueno, ya. ¿Y por qué crees que te dieron el premio? También me lo pregunto. Bueno, primero súper contenta porque es un premio que además está otorgado por pares, porque el jurado son otros dirigentes de otros espacios y académicos. Entonces yo creo que lo mío, de partida, yo no me defino dirigente. Ya. No me siento dirigente porque no dirijo a nadie, ni en mi casa. Me considero activista. A mí me gusta activar, me gusta motivar, me gusta que otros también tomen sus propias decisiones, que las organizaciones crezcan, se amplíen, se diversifiquen. Nosotros trabajamos con comisiones, con otros, con creatividad, con los creativos. Creo que el camino es eso. Más que un rostro, una persona que dirige, que ordena, que coordina, sino que alguien que es capaz que los otros también se sientan invitados a esto. Porque no todo el mundo va a tener, por ejemplo, habilidades de oratoria, o que no le cueste hablar, o que no sea tímido, o que no le tenga miedo a la autoridad. Hay gente que tiene también habilidades muy distintas, más silenciosas, y también tienen derecho a estar en la toma de decisión. Yo creo que el punto es ese. Qué importante eso, porque esa es como una definición de la democracia asambleísta o no asambleísta. Tú te preocupas incluso de esa gente que de repente no se atreve a levantar la mano, pero capaz que te vas acercando a ellos, porque una cosa es que te reconocen los pares, otros dirigentes sociales, académicos y académicas, es un jurado bastante variado, pero a ti te postula gente, ¿o no? ¿Cómo funciona esto de los...? Hablemos vamos a conocer ya un proyecto bonito que tú mismo me decías que has logrado precisamente, que ha logrado transformar tu territorio y tu barrio, y a los vecinos mismos que te eligen y te piden y te convocan a ser dirigentes. Pero hablemos también, antes de ese proyecto, de todos y todas quienes ganaron premios y cómo fueron reconocidos. ¿Cómo es que funciona esto del premio a la dirigencia social? Sí, mira, déjame decir primero un poquito de historia. Esto parte, bueno, como tú bien lo decías, en los 90, cuando se decreta el Día de la Dirigencia Social, ¿cierto? Que queda los 7 de agosto de todos los años. Esto por el 68, que es la primera ley de juntas de vecinos, 7 de agosto del 68, primera ley de juntas de vecinos. Desde entonces, desde que tenemos esta fecha, siempre hay reconocimiento, siempre hay alguna autoridad, alguna entidad va reconociendo dirigentes, pero normalmente se hace, y lo hacíamos también, dedocráticamente. O sea, la persona con la que yo me topé en el camino y dije, esta persona es un gran dirigente, lo elijo porque lo conozco.
pero uno no conoce a todo el mundo. Yo no conocía a Valeria, por ejemplo. Entonces no podía elegirla jamás porque no la había conocido. Entonces, este premio, ¿qué es lo que permitió? Dijimos, bueno, hagamos una postulación abierta, que entre pares se puedan postular. A Valeria la postularon sus propias dirigentes, ¿cierto? Así lo mismo pasó con muchos otros. Y terminan llegando finalmente a este pool de cerca de 200 personas, 190 y algo, que llegan. Luego, 164 personas que son admisibles, porque ahí tenían que entregar muchos documentos para demostrar su trayectoria dirigencial. Terminamos después con un jurado, no, primero un equipo que termina haciendo una evaluación en base a una métrica, después terminamos con un jurado, que es el que tú mencionabas, donde tenemos académicos de distintas universidades, pero también dirigencias sociales, el presidente de nuestro COSOC y dirigentes de Aysén, también de Atacama. Ese jurado termina deliberando durante 3 semanas y llegan a conclusiones bastante interesantes, y te puedo comentar muy brevemente. Por ejemplo, era con paridad, ellos dijeron, no, 5 mujeres, tenemos 5 mujeres, 2 hombres, porque además es fiel representativo de la cantidad de mujeres que existen hoy día en las organizaciones, que son una inmensa mayoría, son muchas más que los hombres. Claro, porque es un trabajo que es, como tú decías, ad honorem y que implica, y tú me lo contabas antes de llegar también, antes de partir el programa, Valeria, que es que no distingue días de la semana. No. O sea, tú estás de lunes a domingo trabajando. Justamente. Entonces, hablando de jóvenes también, nosotros en las bases pusimos que al menos hubiera una persona que tuviera menos de 30 años. El jurado dijo, no, 2 personas. Y tenemos el caso de Leslie y tenemos el caso de Emerson. Le salió un jurado porfiado. No, absolutamente. Y en esta última se fueron ya, pero al máximo. La idea era tener representación regional, pero ellos dijeron, no, 1 de RM y 6 de la otra región. Entonces, en verdad, tenemos 7 personas que aprovechamos de saludar, ¿cierto?, a Valeria y a cada uno de los que se adjudicaron este premio, y que terminan siendo de distintas partes del país, de distintas realidades, cada uno con su particularidad, y que además también, esto es muy cabalístico, pero tenemos 7 premiados, 7 menciones honrosas, 7 personas del jurado en el día 7 de agosto. O sea, también hay una cosa ahí bien interesante que esperamos, además, esto se perpetúe en el tiempo. 7 de julio, hubiera sido Sí, ya. claro. Ahí sí que sí. Bueno, pero vamos a saludar al tiro de la región de Valdivia, de Los Ríos, para que sepan que está ahí, a quienes nos escuchan en la ADN, en cualquiera de estas regiones donde hay una dirigencia importante, poder conectarse con ella también y llevar ideas hacia otros lados, ¿no es cierto? Menciona el liderazgo socioambiental. Leslie Zapata Vázquez, de Arica, región de Arica, Parinacota, promoción de la identidad y el patrimonio. Luis Guerra Sambelich, de La Serena, mención trayectoria transformadora. Paola Olivares Troncoso, de Villa Alemana, de la región de Valparaíso, mención aporte a la seguridad integral. Emerson Bernal, de Machalí, mención impacto juvenil, y Patricia Mancilla de Puerto Montt, aporte cultural comunitario. Desde muy distintos lados, norte, sur, centro, representados, jóvenes, tipos de dirigencia distintos, y en tu caso, como decíamos, transformación desde el territorio, Valeria, porque tú me contabas que te había tocado trabajar, vamos a decirlo así, porque a ti no te gusta decir ni liderar, ni dirigenciar, un proyecto muy bonito. ¿Cuál es ese proyecto? ¡Wow! Un tremendo proyecto. Santiago Multicolor. Bueno, yo soy presidenta de la Junta de Vecinas, Vecinos y Vecinas del Progreso de Santiago Centro, y desde ahí nace el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, coherente a lo que nosotros queremos como comunidad, que es un Santiago inclusivo para todas, todos, seguro, con donde nadie quede fuera, como es un poco la comuna de Santiago Centro, que es bastante diversa. Entonces, la expresión de la Junta se traduce también en el derecho a la vivienda. Entonces, llevamos 8 años y dijimos, pucha, queremos construir acá un proyecto de vivienda social acá en Santiago, porque además la gente que en general se llega a la Junta de Vecinos es la gente con menos recursos. Porque si tú vas a hacer una actividad, tienes una competencia al lado enorme. Pues. Competimos con el mall, competimos con distintas actividades que son caras. Entonces, los niños que llegan a participar con nosotros, y las mujeres principalmente, son las personas que no acceden a otra oferta que tiene, digamos, la ciudad. Y parte de eso también es el derecho a la vivienda. El hacinamiento que vivimos en Santiago Centro es terrible. Es una pobreza disfrazada que tú no la ves a través de la construcción en altura y a través también de los conventillos, o mal llamados CITES, estas casonas grandes que están subdivididas. Entonces, notamos, digamos, que no sacamos nada con mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la iluminación, más áreas verdes, qué sé yo, si no tenemos un lugar donde estar. Una cama por niño. Salió la encuesta, todos la vimos con dolor, la última encuesta donde sale que en Chile todavía un niño de cada 4 no tiene su cama. Y eso
tiene que ver con el hacinamiento, cómo estamos viviendo. Y ahí nace esta rebelde manera de organizarse en Santiago Centro, esta pelea contra los gigantes, contra los molinos de viento, es decir, queremos vivienda social en Santiago Centro. Perdón, ¿y usted cuántas viviendas sociales implicó el proyecto? ¿Qué es lo que viene? 600 viviendas para las familias más pobres de Santiago Centro. 600 viviendas en pleno Santiago Centro. A una cuadra del metro. Eso es muy difícil. Más de 60 metros cuadrados. Entonces, vivienda social con subvención del Estado, con postulación regular, como todas las viviendas sociales en Chile. A ver, ¿desde cuándo? Para que podamos... ¿Cómo llegamos a esto? Claro, para que podamos imaginar la magnitud del trabajo que hace una dirigencia social. ¿Cuándo empezaste con este proyecto? ¿Cómo? El origen es triste, ¿ah? El origen no es bonito, no es decir, oh, queremos vivienda, luchemos por ello. No. Acá esto partió el año 2015 en un proyecto hermoso que lanzó la entonces alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Ella levantó un proyecto de vivienda social en la comuna para 80 y tantas viviendas en nuestro barrio, de nuestra junta. Uh-huh. Nosotros como junta de vecinos lo apoyamos, lo aplaudimos, y después vino un cambio de alcalde, y en el cambio de alcalde un grupo de vecinos de un comité de seguridad, lo voy a decir, Bandejón Madrid, ellos aprovechando, digamos, que asume un nuevo alcalde, que en ese caso es Alessandri, organizan una campaña para juntar firmas para impedir que se ejecute el proyecto de Carolina Toá, que apoyado por la Junta y por toda la comunidad, para familias de Santiago. Y en base a eso, nosotros sacamos un comunicado. Nosotros somos muy patudos como Junta de Vecinos. Sacamos un comunicado apoyando el proyecto y rechazando la actitud de vecinos que incluso asociaron delincuencia y tráfico de drogas a vivienda social, que a mí me parece impresentable. Y en base a eso se produjo tal magnitud, llegó la tele, nos preguntaban a mí, le preguntaban al señor que se oponía. Entonces nosotros decimos, no, pucha, me parece excelente que haya vivienda social. Y ahí empezaron a hablar distintos actores. La ministra en esa época, que era de Michelle Bachelet, la señora Paulina Zaval, el alcalde Alessandri, un urbanista conocido también, que no lo voy a nombrar porque me cae mal, y todos empiezan a hablar y dicen que es muy bueno hacer vivienda, que los países desarrollados, que la OCDE, que la integración, que bla, bla, bla. Entonces, todo el mundo aplaudió este proyecto. Entonces, como todos aplaudieron, dije, pucha, ya que aplauden ya, pues organicémonos si todos quieren vivienda social en Santiago. Y ahí nace Santiago Multicolor, ajá, donde llama a la gente, organicémonos. Entonces, yo no llamo a mis amigos ni a los que piensan como yo llamo al barrio. Entonces ahí fueron llegando todos estos personas, vecinas, vecinos de las diversidades totales. O sea, nuestro porcentaje, por ejemplo, de disidencia sexual es altísimo, porque nuestro barrio es un barrio disidente, un barrio que en Chile tiene la población transgénero más grande en el país, que es la comunidad transgénero asociada al trabajo sexual callejero. Espérate, pero para que quede claro, tú estás hablando de personas que se sumaron a Santiago Multicolor. ¿Cuántas personas estamos hablando como en el número más amplio que ha tenido? Nosotros partimos como con 200, partimos primero como en la primera asamblea. ¿Ya? La primera asamblea era ponernos de acuerdo, mirarnos y decir, no, ya queremos vivienda así. Así partimos. Después en pandemia bajamos un poco, ahora volvimos a subir y después sumamos a otros comités. Porque dijimos, nos parece injusto que nosotros acaparemos como territorio el derecho a la vivienda, que estamos cerca de lograrlo, cuando los vecinos de Barrio Franklin, Barrio Yungay, Barrio República, Barrio 10 de Julio, ¿por qué ellos no? Ya, o sea, invitamos, los demás, pues invitamos a todos. O sea, es un proyecto colaborativo y no competitivo además con otros, sino que intenta sumar. Exacto. Y ahí, ¿a cuánta gente representa en total entonces? En estos momentos somos 450. 450 sí. Personas y lo que queda claro, o lo que quiero que quede claro es que todos eran ya vecinos de Santiago. Todos somos de Santiago. Pertenecían a Santiago. Claro. No es que ustedes se estuvieran atrayendo gente, porque me estoy poniendo en el lado de que, o sea, esto no es un programa para discutir tu proyecto, digamos, pero me estoy poniendo en el lado de la gente que tuviera miedo, por ejemplo, y que también era representada por un grupo de personas que decían, no, porque esto va a traer cosas que no queremos a Santiago. Esto es mejorar la vida, la cara, los barrios, las casas de personas familia. Que ya estaban ahí. Claro. O sea, al final es bueno para todos y todas. Exacto. Ya, perfecto. Y luego de eso, ¿cómo avanza el proyecto? Hoy ha sido un recorrido difícil.
nosotros, bueno, primero cuando nos lanzamos en eso, dijimos ya que todos quieren, ya, pues veamos los terrenos, fuimos al mismo a preguntar, bueno, ¿cuáles son los terrenos para construir esto que todos quieren construir? No hay. Después fuimos al municipio, bueno, ¿cuáles son los terrenos donde usted quiere construir? No hay. Bueno, veamos privado, empezamos a buscar y el promedio es 35 UF el metro cuadrado en Santiago Centro. Vimos que las políticas Servio pueden financiar hasta 3, 4 UF el metro cuadrado. Dijimos, uy, entonces, ¿qué vamos a hacer? Terrenos públicos. Y dijimos, ya, los terrenos públicos sí se pueden pasar para terrenos para construir. Entonces ahí, al ahorrarse esa plata, el Estado puede financiar. Y ahí llegamos a lo duro, a lo difícil, lo que costó. Identificamos un terreno en Santiago Centro, un terreno de bienes nacionales destinado a una rama de las Fuerzas Armadas, a los marinos. Y en esa lucha estuvimos todo este tiempo en recuperar esos terrenos. No da para otro programa entender, digamos, de qué manera fueron traspasados estos terrenos en dictadura y cómo no se ha podido recuperar. Lo que se hizo con SEMA Chile no se ha hecho con los terrenos traspasados a las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros identificamos eso, nos tomamos el Ministerio de Bienes Nacionales, nos reunimos con el alto mando, hicimos marcha, vendimos sopaipillas fuera de los marinos. Hicimos un millón de acciones buscando que ese terreno fuera colocado a disposición de la necesidad habitacional, más que del comité. Nosotros no luchamos por el comité, luchamos por la gente pobre, por todos, por todo el que lo necesite. Y no logramos avanzar, lamentablemente, eso nos duele y todo, pero en ese camino identificamos un terreno privado y contactamos al dueño, así muy patudo, lo identificamos y lo sentamos, le dijimos, oiga, cobra muy caro, ¿por qué no se pone la mano al corazón por los pobres? Después pescamos al Servio, al Mimbo, a todos, a la MUNI, y los sentamos a todos. Oye, la capacidad articular increíble. Sí, yo también digo que qué patudez. Y además que tú hablas en plural, o sea, tú estás acompañada también de otra gente que como tú forma parte de la dirigencia. Pues acá no es, la lucha no es solo, es solo. Me acordé de la película de Denominación de Origen, un poco esa vocación que hay por organizar en el liderazgo que tiene mucha capacidad. O sea, tú has hablado en este rato de algo que implica investigación, búsqueda, contactar, negociar. ¿En qué pie se encuentra ahora ese proyecto? Bueno, estamos en el mejor pie que podíamos estar, es que logramos bajar, pero, o sea, estamos hablando de miles de millones de pesos, o sea, que no es que bajamos 100 lucas ni 10 millones. Logramos bajar el precio del terreno y logramos ajustar un proyecto que permita la construcción. Y lo otro que tengo que mencionarlo porque lo adoro, contamos con el mejor arquitecto del mundo mundial. No te creo. Cristian Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura. Qué amoroso también. Amorosísimo. Aplausos para Cristian Castillo. Que ha estado con nosotros estos 8 años en la calle, ha estado vendiendo sopaipillas, ha estado en todas. Cuando digo en todas, es en todas. Hasta en la toma que entró también Cristian. Y estamos en la etapa que ya logramos acuerdo. Logramos acuerdo con el MIMBU, con el Serviu, con el dueño, con el municipio y estamos iniciando ya. ¿Qué están iniciando? El primer paso que toca ahora, que es pronto, es la promesa. La promesa de compra-venta. De compra, claro, con el precio que acordamos. Después de esto viene una habilitación normativa, porque va a tener que tener algunos pisos de altura, porque obviamente 600 viviendas, ¿dónde las metimos? Entonces, eso se ve en la Seremi. Perdón, ya, viene para adelante, pero en el fondo ya los actores están todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Yo quiero preguntar si hay posibilidades de que gente de otras comunas u otras regiones del país te puedan contactar para replicar esta experiencia, digamos, para ver si pueden hacer lo mismo. ¿Dónde te pueden ubicar? Me llaman siempre. Ya, danos el dato acá. En las redes, Valeria Bustos Arriagada, son las mías personales, que ahí está Facebook, Instagram, TikTok, todo eso. Santiago Multicolor, Junta de Vecinos El Progreso, Santiago Centro, y la Coco Bizán. Qué nombre más bonito, ¿no? Ahí viene la Coco, era como para asustar, pero es Coco Bizán, coordinadora de comités de vivienda Santiago Centro. Qué importante. Ahí está, mira, una articulación gigante y es un gran ejemplo de lo que este programa quiere promover, porque para haber hecho todo eso hay que también cruzar puentes, dialogar, coordinarse, articular, y hay personas que están detrás, Valeria cree que no dirige nada, pero son un grupo de personas que se sienten representadas en ti y en tu fuerza.
Y a propósito de eso, quiero hablar de una cosa más antes de que terminemos este bloque, Nicolás, director de la DOS, de las dirigencias sociales. Se está discutiendo en el Congreso también un proyecto de protección de las dirigencias sociales. Hablemos a propósito de eso mismo. ¿Por qué es tan importante? Sí, mira, primero, antes de decir eso, quería contar que a Valeria, como dije, yo no la conocía, pero semanas antes de que fuera seleccionada por el jurado, me aparece un video, por el algoritmo que me imagino me tira dirigentes igual, de cuando ella está contándole a toda su comunidad que finalmente habían logrado acomodar los montos finalmente de este valor y toda la gente salta contento, o sea... lindo. Y después, claro, me aparece, pero sí, yo parece que la conozco, la vi en un video, entonces, efectivamente ahí muy interesante. El proyecto de protección a dirigencia efectivamente es una necesidad que nos han pedido no solamente las dirigencias, incluso parlamentarios. O sea, hay un requerimiento porque en definitiva en la situación de complejidades de seguridad, los dirigentes son un aliado clave en el territorio. O sea, los dirigentes conocen su territorio como la palma de su mano, conocen quiénes son a veces donde hay violencia intrafamiliar, donde se trafica, dónde están los problemas. Entonces, conocen su territorio. Como tienen ese conocimiento, los patos malos, se podría decir, de los territorios a veces terminan violentándolos, amenazándolos, Chantajeándolos, claro. extorsionando. Y hemos tenido casos lamentables en los cuales eso ha llegado incluso a fallecimientos, a asesinatos. Y experiencia en el dirigencias. mundo, además, Claro. también. Y Esto en llevó- Latinoamérica en particular, por ejemplo, las dirigencias socioambientales Claro. en los territorios menos urbanizados, eso es un caso muy clásico en Latinoamérica. Justamente. Entonces creemos que a través de un mecanismo de protección legal, que sería aumentar las penas en los casos en los que dirigencias sufrieran este tipo de delitos por causa dirigencial, no es como que de repente el dirigente va andando en bicicleta y lo atropellan y eso tenga un aumento en la pena, sino que es cuando hay una situación de una amenaza porque el dirigente está siendo violentado por su rol dirigencial en la protección de su barrio, bueno, ahí se considere un aumento en la pena para la persona que esté cometiendo este tipo de ilícitos. Esa es un poco la idea del proyecto. Lo bueno es que hay muchos proyectos de distintos parlamentarios transversalmente que han planteado situaciones similares y confiamos que esto pueda avanzar en el Congreso porque la idea de esto es tratar de por todos los frentes de ir erradicando la violencia, de ir erradicando también las situaciones delictivas y que además los dirigentes sean aliados nuestros, sean aliados del gobierno, sean aliados de las autoridades en lo que sea el combate a la delincuencia y no que sientan estos temores clásicos de que obviamente no tienen una defensa, una protección. Bueno, a través de esto podemos, por supuesto, ir erradicando la situación en Y los por barrios. supuesto que ese mensaje tiene que ver con que sean aliados de cualquier Por gobierno, supuesto. porque las dirigencias sociales, como se dice, representan a las y los vecinos o los miembros de una comunidad ante las autoridades y esas autoridades pueden ir cambiando, pero muchas veces las dirigencias lo que realizan es un trabajo como el que tú has contado que partió el 2015, o sea, lleva 10 años saliendo adelante, han visto cambios de autoridades, pero lo importante es que la dirigencia solo se ha fortalecido. Quiero cerrar este bloque quizás entregando un mensaje de parte de cada uno de ustedes respecto de lo importante que es para mejorar en el plano que sea la vida de las personas, porque eso es lo que promovemos acá, la idea de que dialogando, cruzando puentes, articulándonos, cooperándonos entre personas o entre países, podemos enfrentar de una mejor manera, de una manera más sostenible los desafíos que tenemos, los problemas que tenemos, encontrar soluciones que sean más sostenibles, porque implica también una articulación, por ejemplo, entre personas que se terminan queriendo, que terminan pasando altos y bajos, penas y alegrías por largo tiempo. La idea de la democracia también como un espacio en el que se conversan y se llegan a consensos y que terminan haciendo que aquellas soluciones no se reviertan cuando llegan otros, sino que duran más tiempo porque fueron conversadas durante muchos años. Entonces, toda esta experiencia que ustedes tienen acumulado, ya sea tú como líder y habiendo estudiado estas materias, Nicolás, y tú como dirigente experimentándolas en carne propia, un mensaje a quienes nos están escuchando sobre qué hay detrás de la colaboración. Bueno, claramente salir del individualismo, acá solos no logramos nada. Y aquí voy a hacer una frase como media cristiana, pero que tiene mucho que ver con la calle y el territorio. Que seamos levadura, Tú pones un poquito de levadura y esto crece, esto se desborda. Creo que tenemos que salir de los límites, desbordarnos de energía, de ganas, que las cosas pueden cambiar, pero que para eso tenemos que hacerlo entre todas, todos y todas. Perfecto. Y en tu caso,
Nicolás. Sí, yo primero decir que el motivo principal de lo que hicimos con este tema del premio es el reconocimiento, porque lamentablemente a veces sucede que las dirigencias están dando mucho de sí, pero no siempre reciben el reconocimiento, el cariño, el afecto, a veces sí de su territorio, pero no necesariamente o del Estado o de sus pares. Entonces, reconocimiento, hay que reconocer la labor dirigencial y esto evidentemente, como decía Valeria, podamos terminar activando más territorios, porque que podamos tener más dirigencias, que podamos tener relevo, ya que ustedes van a hablar de juventud ahora de pronto, que podamos tener un cambio de las personas que ya han cumplido su rol y que incluso tienen a veces multirut. El presidente de la Junta de Vecinos, el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, es parte del COSOC, está metido en el Club de Adulto Mayor, si es una persona mayor. Entonces, tenemos que darle tiraje a esa manera, tener una multiplicidad de actores, multiplicidad de colores incluso también, que podamos tener más acciones. Y yo, solamente para cerrar, también aprovechar la instancia. Nosotros estamos lanzando desde el 1 de agosto una consulta ciudadana que se llama Mujeres que Sostienen y que lo que busca es que dirigencias, mujeres, dirigentes, o también personas que participen, mujeres que participen de organizaciones, también puedan darnos su experiencia, porque sabemos que son una inmensa mayoría, pero eso no quiere decir que sepamos con claridad qué está pasando con la carga mental de estas dirigentes, con cómo está el rol de cuidado distribuido en los territorios en materia de sus organizaciones y con cada uno de los aspectos que nos parece que podríamos eventualmente mejorarlos con políticas públicas. Y para ello esta consulta, que termina a fines de agosto, pedirles que nos puedan acompañar en difundirla también, por supuesto. Está en nuestra página web, organizacionessociales.gov.cl, en nuestras redes sociales también, y como les decía, se llama Mujeres que Sostienen, para poder trabajar por quienes hoy día son quienes están sosteniendo no solamente las familias, sino que también las organizaciones, que son principalmente las mujeres. Bueno, y este espacio está abierto para conocer más de ese Buenísimo. proyecto y conocer más de los resultados también de la encuesta, así que por favor, cuando quieran. Antes de irnos a una pequeña pausa y de despedirlos, les quiero recordar que si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP, o si tu comunidad, querida Valeria, quiere empezar a reciclar, pero no sabe cómo y lo quiere hacer de manera fácil, limpia y eficiente, necesitan a Recifast y al RepTrack de Recifast, que es una planta de reciclaje móvil que se traslada para realizar en tu empresa o en tu comunidad, en tu barrio, la recolección y compactación de residuos, lo que reduce de 6 a 1 el volumen de traslado, por ejemplo, lo que también con ello reduce la huella de carbono. Además, tiene una planta de tratamiento de líquidos, de los residuos líquidos, entonces no tienes que lavar las cosas antes de echarlas al reciclaje y los residuos líquidos se transforman en agua de riego. O sea, es como milagroso. A propósito, aquí convierten el vino en agua en vez del agua en vino, a propósito del cristianismo. Bueno, disminuye el consumo de agua, ya lo saben, disminuye la huella de carbono, reduce el volumen, así que el RepTrack de Recifast facilita el proceso y la educación sobre el reciclaje con su planta de reciclaje móvil, abierta y limpia. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente y de las comunidades. Más información en recifast.com, ya lo saben, así que la invitación está hecha también para que sumemos a Recifast, que nos colabora promoviendo precisamente la colaboración y el cuidado del medio ambiente como un espacio de respeto, así como entre las personas, también entre nosotros y el entorno. Y eso tiene mucho que ver también con lo que promovemos en este programa. Nicolás Hurtado, subdirector de la DOS, que es la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, director de la DOS. ¿No? Estoy de director subrogante en la actualidad. Perfecto, muy bueno, muy bien en todo caso. Ya, y Valeria Bustos Arregada, que es dirigente con más de 30 años de activismo, como a ella le gusta decir, ganadora del premio a la dirigencia social entregada la semana pasada ahí en La Moneda, mención transformación desde el territorio. Muchas gracias a los dos por estar en este capítulo de Plaza ADN. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos hablando precisamente de la participación de los jóvenes. El futuro se construye con las ideas de hoy. Escuchas Plaza ADN. Así es, y de futuro vamos a conversar de Jóvenes Futuro, de Congreso Jóvenes Futuro, que fue un evento que se realizó la semana pasada en el Congreso Nacional y que reunió a expositores nacionales, a divulgadores científicos, artistas, a gamers, todos sub 30 y algo, no sé, 30 y no sé cuánto, pero en el fondo es un espacio impulsado por la Fundación Encuentros del Futuro, que es la misma que organiza el Congreso Futuro, pero esta vez dedicada solamente a adolescentes, a jóvenes que plantearon, debatieron, conversaron sobre un tema relevante, el brain rot hoy día, que es
como en el fondo se te cruje el cerebro o no cuando usas las nuevas tecnologías, pero además de otros temas también, o sea, medio ambiente, ciencia, en fin, un montón de cosas. ¿Por qué es importante abrir espacios públicos para el diálogo? Y en este caso, además, un diálogo además que fue escuchado por autoridades, que eso es bien relevante. Lo conversaremos con dos de quienes estuvieron la semana pasada exponiendo. Estamos hablando de Tati Flores, que es geofísica y divulgadora científica, conocida en las redes sociales como Señorita Réplica. Señorita Réplica, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, también muchas gracias por estar aquí, Tati. Y Javier Manrique, que es escritor sobre el amor, podríamos decir también. Un romántico. Un romántico, no sé si es romántico viajero. No, más bien ya. al contrario, albo, pero sentimental, diría. Ya, un chacotero. Un chacotero sentimental. Perfecto. Es escritor y creador de contenido conocido en las redes sociales como Wororororoy. Bien, agradecido. No es fácil, me salió, lo estuve practicando ayer, porque te iba a decir, pero ¿cuándo, dónde, cuántas roró? Me salió. Te salió perfecto. Qué bueno, ya. ¿Cómo están ustedes? Súper. Oye, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo lo sintieron? A ver, expliquémosle a la gente. Nosotros estuvimos difundiendo el Congreso Jóvenes Futuro, pero expliquémonos a quienes nos están escuchando y que no tuvieron la oportunidad de saber de qué se trata. ¿Qué es según la perspectiva de ustedes? Tati. Hoy, para mí fue... cuando yo le explicaba a mis amigos cómo fue, yo les decía, terminé con el cerebro muerto, como justo como la temática que tenía el brain rot. Yo terminé así, porque siento que era como mucha luz, mucho todo. Era todo un evento, una parafernalia para reunir a jóvenes de distintas edades. Yo igual le pregunté a la organización qué consideran joven. Porque, A ver si entro en el rango. como que yo ya no me considero tan joven, pero bueno, tengo cara de cabra chica, pero no soy tan cabra chica. ¿Qué tienes? 30. Ah, pero justo. Una Ya, lola. pero tú dirías congreso de jóvenes, gente de 30 para arriba, Sí, igual. de 35 para abajo. Yo Claro. digo, entra la categoría joven. El INJUV define juventudes hasta los 28. Sí, pero es que eso fue una categorización Sí. muy antigua. Y durísimo para quienes lo abandonamos hace unos años. No, y para quienes pasamos, Sí, olvídate. no, o sea, no, se me ¿en qué complica. categoría quedo yo? No, pues igual las expectativas de vida se han estirado. Sí, claro, esa categoría los que 35 son los nuevos 25 y todo va cambiando. Total. Claro. A los 35 la gente todavía está estudiando, no Sí. se ha ido a la casa de los papás. Está pensando qué hacer con su vida. Sí, está en crisis. Adolescencia. Sí. Pero eso, reunía a jóvenes, discutible ahí, pero ya podemos discutir eso después, me imagino, para hablar de distintas temáticas. O sea, el día en que estuvimos nosotros dos, porque yo estuve justo después de World con la Cintia, ¿Después de quién? No lo dijo tan bien. No, No me sí, salió no. mal. Quiero decir que de Javier con la Cintia. Hubo de todo, o sea, partió con la ICI Te Incluye, que habla de discapacidad y de inclusión. Después vino, si no me equivoco, el Delantero, que yo no lo conocía hasta ese momento. Pero ¿lo viste sin la capucha? No, nunca. Es como síndrome. Para los que somos más viejos, es como síndrome. Síndrome, sí. El otro día estaba en un cumpleaños, no es por nada hablando de la edad, y dije, bueno, alguien me contó una historia de síndrome, y dije, síndrome, y no lo conocía. Yo, ¿cómo no lo? Y era gente que ya estaba en los 40, y dije, pero ¿cómo no van a conocer a Igual, síndrome? quiero decir que para quienes hay una generación intermedia que descubrió Síndrome mediante 31 minutos, porque era la canción que le ponían a Patana con Guaripolo, si no recuerdo. No te confundes. ¡Qué gran canción! el romance. O sea, sí, tremenda sí. canción. O sea, hay una generación que quedó en blanco y Sí, negro como apagada, claro. pero ¿cómo no va a conocer a Síndrome? Ya, sigamos, por favor. Bueno, está Delantero. Bueno, claro. Delantero, que es como el nuevo Síndrome, Sí. porque usa en Sí. sus contenidos esta capucha. Claro, cubre su identidad. Y después vinieron ustedes, ¿o no? Así Creo. es. Sí, bueno, aprovecho la palabra para saludar Lucía, y a la gente que además nos escucha, nos ve. Siempre me gusta saludar ahí al equipo y todo. Fuimos convocados para hablar de memes. El concepto era Chile, país de memes. Y ahí estuve con mi amiga Cintia Gallardo, que es comediante, guionista. Y yo, claro, como tú bien mencionabas, autor, también hago memes en redes sociales. Y fue vaya una aventura, porque efectivamente yo tengo que ser una persona agradecida. Me sorprendió que el presidente me nombró en su discurso inicial. Porque yo decía, estaban las autoridades presentes, Claro. escuchando lo que ustedes tenían que decir. Porque mira, voy a dejar solo un punto sobre la mesa. ¿Qué edad tiene el presidente de Estados Unidos? Yo no soy una persona edadista y que crea que las personas pierden sus capacidades o tienen menos capacidades dependiendo de la edad.
Pero si hoy día hay personas liderando el mundo que tienen 75 años Claro. o más, Que está más cerca de los 80, que yo está más entiendo, cerca Trump. de los 80 efectivamente, que haya gente de 30 años Gobernando un país. gobernando un país es un mérito, pero que haya gente de 30 años también poniendo temas sobre la mesa para que quienes dirigen, ya sea o deciden las leyes en este u otros espacios, es una importante participación. O sea, son voces jóvenes entregando contenidos que son fundamentales. Dale, por favor. Sí, y bueno, y en ese sentido a mí me parece bien alucinante toda esta instancia. O sea, imagínate, claro, yo he tenido quizá esta mezcla entre suerte, condiciones sociales, ¿cierto? Desde estudiar con CAE, endeudado, pero también accediendo a la universidad, a la educación superior, y de pronto te encontráis con que, porque seguiste tu pasión, porque seguiste lo que te hace sentido, en mi caso el humor, la comedia, de pronto la vida y la circunstancia y también tu propio esfuerzo te pone a exponer delante del presidente de la República, del ministro, o incluso, y también para poner en valor juventudes, jóvenes, adolescentes que están en el colegio y que de pronto se reúnen a no solo hablar de memes, de cuáles son tus memes favoritos, sino también a reflexionar en torno a qué significa un meme, cuál es la responsabilidad, cuál es el poder que uno tiene. Y a mí, por lo menos, eso me parece tremendamente inspirador, porque yo creo que para la juventud, en realidad para todos los estamentos de la sociedad, creo yo, a esta altura, hay una sensación tan grande como de desconexión y de impotencia en general, donde nada de lo que hacemos importa, nada de lo que pensamos tiene mucha incidencia. Creo que hay como esta sensación un poco generalizada, que de pronto reunirse en un lugar simbólico como el excongreso, que hayan autoridades, que haya un trato de respeto hacia la opinión de las juventudes, claro, desde de los 35, pero también los 30, también los 25, también los 20, también los 15. Yo tuve la suerte de estar el año pasado y claro, habían líderes, lideresas, no sé, también súper jóvenes. Entonces creo que esas instancias son inspiradoras y creo que la inspiración es un valor fundamental hoy en día. Y lo interesante es que había una reflexión crítica en torno a los temas, porque no es que sea un encuentro de gamers o de personas creadoras de contenidos de meme, como esos encuentros que son como de eventos de alguna cultura pop, de una iconografía, no sé, de Star Wars, de lo que sea, y va la gente y firma con el famoso. O sea, no era eso. Yo escuché tu charla, y el debate y la conversación, y me pareció súper interesante la reflexión en torno, por ejemplo, a distinguir la privacidad de la responsabilidad también, cuando tú eres generador de contenido o con lo que uno sube. Hoy día está todo expuesto, todo se filma, todo se graba, cualquier persona, porque tú hacías referencia, por ejemplo, a personas que se habían convertido en memes. Claro. Cualquier grabación te puede transformar en un meme en un espacio público, y esa reflexión en torno a la privacidad, a cuán expuesto o cuán utilizado queremos hacer, estaba puesta sobre la mesa. Me pareció una conversación súper interesante en torno a meme, o al meme como un recurso hoy día de discurso, de opinión, con un formato nuevo en el que se genera crítica y conversación, o que se va transformando. Me pareció realmente interesante. Y en tu caso, Tati, ¿para qué decir también, no es cierto? La reflexión en torno, tú eres divulgadora científica, A eso joven me divulgadora dedico. científica. Cuéntanos de qué fue tu charla y la conversación en torno a la evidencia científica también para nuestra convivencia diaria. Ya, les cuento un poquito cómo fue mi charla. Cuando la he tratado de definir, siento que es como muy mi misión, visión y objetivos, pero más entretenido que decirlo así. Pero eso, se trata de la señorita réplica como un ente separado a mí de por qué existe esta forma de divulgar ciencia en redes sociales. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿De dónde nació? ¿Y por qué quiero hacer lo que hago? ¿Por qué es importante hablar de terremotos en un país como Chile, de tsunamis, de desastres? Dada incluso la contingencia actual, ya tuvimos hace un par de semanas un terremoto en Rusia, tenemos siempre, y un tsunami acá en Chile, siempre hay cosas que pasan, en Chile tiembla un montón, entonces de eso me agarro yo para hablar de ciencia en redes sociales, y de eso me agarré yo para hablar en el Congreso Jóvenes Futuros también, de hacer como una especie de inspiración a gente a decir como tu tema, o sea, yo no creo que todos
tengamos que hablar de terremotos en redes sociales, pero sí, al menos para mí mi tema me es relevante y por qué no los demás temas no van a ser relevantes para los demás. Quizás todos tengamos algo que decir, como por ahí va un poco mi mensaje. Y por otro lado, darle espacio a divulgadores científicos, artistas, creadores de contenido, en fin, es darle espacio a problemas que hoy día están puestos en la plaza pública, para hacerle homenaje al nombre de este programa, de distintas formas y que impactan en la vida de las personas también. O sea, no solamente lo que está pasando a través de redes sociales, hoy día se está discutiendo mucho sobre las campañas electorales digitales, por ejemplo, sobre la desinformación, y la desinformación a través de los contenidos que se generan en las redes sociales nos conecta contigo, Tati, porque la desinformación es también intentar evitar que las personas accedan a discusiones que tienen una base científica. O sea, y que el conocimiento hoy día esté puesto no solamente en una élite académica, sino que esté puesto a disposición de la ciudadanía, Claro, para que claro. sepa que cuando alguien viene a ofrecer algo o a decir esto está mal, lo está diciendo con o sin base científica, porque si hay un problema que hoy día enfrenta probablemente la gente que nos está escuchando, la población general en el mundo, es que no sabe distinguir hechos de desinformación. O sea, y hay un caos que permite que algunos lleguen a tomar el poder o implementen decisiones que tienen cero base científica, pero que le conviene a un grupo. Entonces, todo eso se mezcla en una conversación que es preocupante, que es una conversación que es empujada por jóvenes, en este caso en el Congreso Jóvenes Futuros, pero que nos está impactando a personas de distintas edades. Y ahí, como tú como divulgadora científica, también me gustaría que me comentaras de eso. ¿Cómo ves la realidad hoy día y la importancia entre los jóvenes de consolidar el conocimiento y el acceso al conocimiento? Hoy, yo creo que hoy en día o sea, yo creo que somos como jóvenes, me incluyo. Jóvenes de todas las generaciones. Sí, decíamos de alguna todos vez, los sí. jóvenes, estamos muy expuestos a demasiada información. Y ahí entra un poco como nosotros como creadores de contenido o un montón de gente, autoridades, qué sé yo, el tratar de fomentar, yo creo que el pensamiento crítico, eso es lo que hace mucha falta. Porque claro, yo puedo decirte la Tierra es plana, pero sin fundamentos. Pero el pensar, ¿por qué me está diciendo la Tierra es plana? ¿Por qué sus argumentos son válidos o no son válidos? Ese cuestionamiento es el que yo creo que hace falta mucho. Entonces, es también el comunicar información de ciencia en redes sociales, es un poco también proveer de eso, es como de darte herramientas para promover el pensamiento crítico. Sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Claro. Donde creemos que la inteligencia artificial generativa lo que hace es darte una respuesta cierta, y no es eso. No. A ver, Solo aprovechemos es de explicar. o sea, si tú le hablas a ChatGPT lo que hace es sonar como un humano. No necesariamente funciona bien. Lo he visto como en toda clase de índole. A mí me gusta, por ejemplo, mucho tejer y he visto gente que sigue tutoriales de tejido de ChatGPT y sale cualquier cuestión. Pero Claro. y era un elefante. El fin de la le humanidad, pidieron- como y escrito. sale así como, te pidieron un elefante y salió lo que sea, tenía un poco de forma. En el fondo, ChatGPT sonaba como que te estuviese dando instrucciones como un humano, pero no necesariamente son respuestas correctas. Claro, porque hay toda una discusión en torno a las distintas inteligencias artificiales, si las podemos llamar así. En el caso Bueno, de la sí. generativa es lo que hace es recopilar la información que está ahí dando vuelta, ¿no es cierto? Pero al igual que alguien que puede saber mucho, y que incluso la propia ciencia se pone en duda a sí misma. Esa es la gracia que tiene la ciencia, que no Todo es un el acto de rato. fe, se pone en duda a sí misma. ¿Qué pudieras decirnos tú, hoy, respecto de el mundo que se vive hoy y que vamos a vivir a partir de precisamente la creación de contenido y lo que distingue lo que antes pudiera haber sido una fuente confiable, por ejemplo, la crisis del periodismo hoy día, cuando hay magnates de grandes corporaciones tecnológicas como Elon Musk que le dice a la gente, no, ustedes son ahora la verdadera información, y pone quizás también en tensión tu propio pensamiento respecto de ti como creador de contenido. ¿Estás creando verdades? ¿Estás creando qué? Bueno, es complejo. Yo además soy guionista, entonces trabajo en el mundo de la ficción, donde ocurre quizás el lado virtuoso de esto, ¿no? Donde la ficción, que podría ser un tipo de mentira, te genera emociones reales, te genera experiencias reales. Y cuando lo llevamos a nuestro cotidiano, se hace quizás el lado más oscuro de aquello. Yo en
en la conversación que tuvimos con la Cintia, hacíamos la referencia a esta idea de que todo es contenido, ¿cierto? Que de pronto todo se empieza a transformar en una posible imagen, en una historia, en la foto, en me encontré esto y hay una potencia simbólica, incluso cuando uno piensa en la historia de la fotografía, cuando se inventa el artefacto fotografía, había gente que creía que la foto le quitaba el alma a las cosas, ¿no? Y cuando uno hace la reflexión también en torno a la fotografía, acuérdate que la fotografía dispara, ¿cierto? Shoot. Entonces hay una violencia en capturar, ¿no? Hay cierta violencia en ese gesto y cuando nosotros lo llevamos al presente, bien vale la pena al menos reflexionar porque todo puede ser utilizado, ¿no? Y de alguna manera, como tú bien señalabas, los límites se empiezan a difuminar. Yo hago memes, ¿cierto? Yo dentro de todas las cosas que hago, de escribir, de generar, hago humor, ¿cierto? Pero cuando uno hace humor, lo que hace es manipular una imagen, ¿no? Tomar una imagen del presidente de la República y ponerle otro texto y generar una ironía. Pero de pronto ocurre, la gente que recibe eso cree que es verdad o cree que es mentira. Y de pronto lo que empieza a pasar, como bien decía la Tati, hay tanta imagen que la misma imagen empieza a perder fuerza. Yo hoy en día, por ejemplo, cuando hacemos scroll en el celular, que es algo que todo el mundo tiene acceso, nos encontramos con meme, una imagen horrible de la tragedia en Gaza, otro meme, una noticia falsa, una afirmación que no es refutada por el mismo periodismo, porque me parece que es imposible también tener toda la información en tu cabeza para que venga un candidato, quien sea, y diga, no, y dice una pachotada, y uno lo dice con tanta seguridad que uno dice, ¿es verdad lo que está diciendo esta persona? Y que alguien me diga para poder decirle que no sé si te pasa un poco eso a ti también. Claro, no, totalmente. O sea, la idea de que hoy día cómo las nuevas tecnologías nos hacen cuestionar las formas en las que hacíamos las cosas, porque hoy día una entrevista en vivo y en directo como tú dices, a un político que está candidateándose para algo es de tal relevancia que es difícil pensar si sirve cuando solo se utiliza para que esa persona diga algo que luego va a ser cortado y va a ser viralizado sin la posibilidad de que nadie refute esa información, porque esos conductores necesitan un equipo de fact-chequeo inmediato porque la gente puede decir de todo. Está súper... a mí me parece que lamentablemente se nos va a acabar el programa porque pero yo quiero tener este tema da para mucho. Sí. Da para mucho porque la manera en la que nosotros creíamos que se hacían las cosas ya no necesariamente son. Y lo que tú planteas acá, que es algo súper importante, que es que estamos perdiendo la distinción entre la ficción y la realidad. Con inteligencia artificial, ¿para qué decir, no es cierto? O sea, hoy día cada vez más se hacen contenidos que simulan a una persona hablando o diciendo algo y uno no distingue si es una persona real o es una persona generada por inteligencia artificial. Y ahí la conversación en torno a la ética de los creadores de contenido, en torno a la regulación de las redes sociales, esa conversación en torno a ese contenido que se manipula para parecer real y no lo es. Y la conversación en torno a cómo nosotros tenemos que estar disponibles a cuestionar aquella información y qué herramientas tenemos para cuestionarla sobre el pensamiento crítico es clave. Sí, quería decir algo también, entendiendo que nos queda poquito a lo mejor tiempo. Dale. Solo quería pasar un mensajito, que una reflexión que me surgió en torno a Congreso Jóvenes Futuro es que yo pienso que la empatía, el cuidado, la comunidad, tanto así como la democracia, no son elementos dados, no son elementos que están y que van a estar para siempre, sino que son gestos, elementos, estructuras que se cuidan, que a veces incluso se defienden y que bien vale la pena trabajar y poner un esfuerzo para preservarlos y perfeccionarlos. Y en ese sentido yo creo que tanto encontrarse en la plaza como reunirse con las juventudes es un esfuerzo que va en pos del bien común y del futuro. Cuando nosotros nos preguntamos sombríamente incluso respecto a los caminos de la sociedad, los peligros de las imágenes, los peligros de quienes nos manipulan, yo creo que la respuesta, un principio de respuesta está justamente en la comunidad, en encontrarse, en conversar. Y yo creo que ahí está al menos un principio de salvación, camino, a propósito de lo que hablaban justo antes, que algo escuchaba, hay una frase de Juan Rulfo que decía, o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Claro. Y yo creo que por ahí hay un buen camino hacia adelante. Y de hecho es una preocupación que se tiene en distintos lados. En el capítulo que tuvimos hace 2 sesiones atrás, el embajador de Francia nos decía lo mismo.
o sea, conversamos con la necesidad de hacer de esta conversación sobre si se regulan o no las redes sociales, por ejemplo, o la inteligencia artificial y por qué, es un debate que al menos tenemos que dar entre todos y que no lo pueden dominar solo los magnates de la tecnológica, que casualmente son quienes más rinden o lucran cuando, o quienes más ganan, cuando esto por mientras puede avanzar sin ninguna regulación. Tati, tus reflexiones finales. Bueno, yo quería comentar respecto de una cosa que dijeron igual Javier con la Cintia durante el Congreso de Jóvenes Futuros, como hablaban un poco del meme como herramienta, como para, no sé, favorecer candidaturas políticas o cosas de ese estilo, como el meme al final igual te sirve, te ayuda a querer más a alguien, a acercarte más a alguien. Y yo siento que estoy también yo en la misma vereda de, yo uso las redes también como para acercar la ciencia a alguien, como... Y creo que también podemos darle un poco la vuelta también a, no sé, la inteligencia artificial también puede ser usada favorablemente para algunas cosas. De hecho, se usa. Sí. No sé, en nuestro país se está usando en los sistemas de salud, por ejemplo. Claro. Nosotros lo usamos para reconocer terremotos también. Entonces, como no tener esta mirada tan catastrofista respecto de lo que se viene en el futuro, porque igual... O lo mismo que decís de la fotografía, que la gente le tenía miedo, siento que esto es simplemente otra revolución más que vamos a tener y que tenemos que aprender a vivir con ella. Entonces, como que sí, se tiene que regular todo eso, pero como que siento que igual no tener una mirada tan terrible al respecto puede ser una vía. Tiene muchas posibilidades y ahí el rol de la humanidad, precisamente en esta conversación y en esta discusión, nos ayuda a encauzarla, o sea, como seguir manteniendo las riendas y de quizás las nuevas tecnologías que se desarrollan y esa es una conversación que se tiene que dar entre todos y de la que por supuesto las y los jóvenes o las y los adolescentes no pueden quedar afuera y además entendiendo algo que me parece súper importante, que es cuando escuchamos a gente, por ejemplo, yo soy sobre 50, ustedes son o sea, no sé, no quiero preguntar, pero somos generaciones muy distintas y cuando nos encontramos vemos perspectivas distintas que nos permiten también generar una discusión mucho más rica. Claro. Y yo de verdad invito a la gente que nos escucha, adultos, adolescentes y jóvenes, a escuchar las conversaciones y los debates que se dieron o las exposiciones en el Congreso Jóvenes Futuro. Lo encuentran en congresofuturo.cl, ahí están, porque... A mí, de verdad, a propósito de pensamiento crítico y de generar reflexiones, me parecieron súper interesantes las perspectivas como la que tú mismo estabas planteando aquí, Javier. Antes de que se vayan, ¿sabían que medir el impacto ayuda a mejorar la calidad de vida en los territorios? Bueno, gracias al manual creado por Generadoras de Chile en el 2021, hoy es posible identificar si un programa social realmente está generando cambios en las personas, comunidades o territorios. Ya no se trata solo de hacer, sino de hacer con sentido, midiendo resultados y aprendiendo en el camino. Y puedes tú acceder también a este manual para bajarlo en tu propio proyecto y en tu propia comunidad y conversarlo y ver cómo se ajusta a tu territorio en generadoras.cl. Ahí tienen un súper buen insumo para saber de esto mismo que estamos hablando, que es los proyectos con sentido y la conversación y el diálogo entre todos para construir un futuro mejor. Muchas gracias, Javier Martínez, a quien encuentra en sus redes sociales como Worororoy. Manríquez. Sí, Martínez. Javier Manríquez, ¿tu libro? Sí, El mundo se derrumba, nosotros nos enamoramos. Reflexiones, apuntes sobre amor, humor, dolor y cultura pop lo pueden encontrar en las grandes librerías de este país. Perfecto. Y Tati Flores, conocida en las redes como señorita Réplica, srta.réplica. Claro. Así es. Así me encuentran a mí, ahí me dedico a divulgar de terremotos, de desastres en general. Eso. Muchas gracias. De desastres en general. Con el mensaje. Divulgo de desastres. Bueno, ay, sí, no, mal fin. Ya, de desastres en general y como con una perspectiva de género también. Mi idea también es mostrarme como un rol a seguir a mujeres porque es una de las formas de disminuir las brechas de género. No, y además que informar sobre ciencia es una manera de prevenir desastres. Claro. Esa es la clave. El conocimiento es una forma de tener menos vulnerabilidad. Exacto. Entre otras cosas. ¿Sabéis qué? Se me está acabando el programa, me están retando. Que lo conversamos en otro capítulo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este capítulo de Plaza ADN. Nos encuentran en el YouTube de Plaza ADN. Por supuesto, los sábados a las 9 de la mañana por Radio ADN. En el YouTube de ADN Radio. Ahí estamos.
Gracias por acompañarnos y por supuesto manden información sobre sus propios proyectos en comunidad, porque aquí nos encargamos de divulgarlos, de difundirlos. Muchas gracias, Javier, Tati. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Chao. Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. Presentaron Tu Plaza ADN. Nos vamos, pero tú te quedas. Te quedas con datos, historias y el buen ánimo que deja compartir una buena conversación. Ideas que inspiran para mejorar nuestras vidas hoy, cuidando el mañana. Cada sábado a las 9 de la mañana, junto a Lucía López, nos encontramos en Tu Plaza ADN.